Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Ahora seguimos con otro tramo de este especial patagónico de Profanas Palabras en la voz de Pato Lobos del blog Amarga Sales. Ahí nos cuenta un poco de esta iniciativa que surge también allí en el sur de la Argentina. Bueno, yo soy Patricio Lobos, soy vietmense, soy licenciado en Ciencias Políticas y hace muy poquito tiempo, cuestión de meses, estamos realizando un blog que se llama Amarga Sales. Que surgió como una idea de algunos compañeros. Yo estoy un poco a cargo por ahí de sostenerlo, de mantenerlo, pero que también viene como a ser una continuidad de otros blogs que hemos venido haciendo hace más o menos 10 años. El primero surgió dentro de una agrupación universitaria en la que militábamos, pero bueno, también en el marco de organizaciones que tienen espacios de mucha discusión, donde es difícil ponerse de acuerdo. 2 o 3 compañeros decidimos, bueno, hagamos este blog por fuera de la agrupación, y ahí surgió el primero, que se llamaba El Sur del Viento. Así que surgió ese primero. El segundo lo hicimos ya con un grupo de compañeros también fuera de la universidad, que habíamos militado juntos. Se llamaba La Olla Sin Receta, y también duró 2 o 3 años. Nos pasa que esas iniciativas a veces las impulsamos en grupo y después cuesta sostenerlas porque hay compañeros que por ahí se empiezan a interesar por otras cuestiones y empiezan a militar en otro lado, ¿no? Y el último es Amarga Sales, que en realidad tiene como una intención de ser una descripción de lo que va pasando en la comarca Viedma-Patagones, ¿no? Desde el punto de vista de lo social, lo político, también lo histórico. Arrancamos por ahí por la beta histórica, al encontrar una serie de escritos que hay sobre la ciudad, sobre el surgimiento de la ciudad, sobre ciertos procesos que tienen como protagonistas los pueblos originarios. Y yo también tengo un trabajo de extensión dentro de un proyecto de investigación que analiza esa cuestión de los pueblos originarios y los pueblos mapuche, y cierta visión dominante, hegemónica que hay de la historiografía, que narra esta idea de especie de encuentro de dos mundos, ¿no? Y que somos fruto, digamos, esta parte de la Patagonia, de los acuerdos, ¿no? Entre los colonos y los que estaban acá. Una idea muy edulcorada de la realidad, ¿no? Y la realidad es que hubo hechos muy dramáticos, muy tristes, que tuvo como protagonista los pueblos originarios, y empezamos por esa beta, ¿no? Y un poco la idea es empezar a generar una agenda propia, digamos, ¿no? Empezamos con eso y la idea es seguir profundizando en eso en base a producciones que hay locales de estudios sobre ese tema. Y bueno, eso, tomarnos el laburo de leer los libros, de leer a las personas con las que vamos a entrevistar, que eso no pasa mucho en el periodismo local por ahí, ¿no? Donde viene un escritor y bueno, y contame cómo es tu libro, y nosotros queremos como indagar, interpelar a esos, desde una visión propia, a esas producciones, ¿no? Y en eso creemos que podemos hacer la diferencia, ¿no? Y porque están los medios comerciales que hacen su agenda, que tienen sus temáticas, ¿no? Y después están algún medio que se vincula a movimientos sociales y que está tratando de producir todo el tiempo, reproducir lo que van haciendo los movimientos, ¿no? Y eso también nos parece, ese ritmo no lo podemos seguir, ¿no? Porque tenemos laburo y por otras cosas, y tampoco nos interesa mucho porque en ese ritmo no sé si hay tanta reflexión y tanto análisis, ¿no? Y un poco la idea es que es hacer eso. Es muy incipiente, recién estamos empezando, pero hemos tenido buenas recepciones de otros espacios, de otras páginas web que nos empiezan a reproducir, de acá, de afuera, también del país, desde los departamentos de lengua, de psicopedagogía se han interesado, así que muy incipiente, un poco para despuntar el vicio después de haber militado más orgánicamente en otras organizaciones, y de hacer esto que nos pone a pensar un poco sobre lo local. A mí me parece que es importante el aporte que podemos hacer desde lo local, ¿no? Así que va por ese lado la idea del blog.
¿Y qué han estado viendo en esto de indagar en la dinámica local o regional, incluso más a nivel de la Patagonia o del, bueno, no sé cómo lo están pensando, pero qué han, en dónde han puesto el ojo, digamos? Primero te decía como en la historiografía, ¿no? En replantear esta cuestión histórica, pero después la idea es empezar a pensar en términos de los sujetos, ¿no? De los dinamismos que hay locales. Y en ese sentido hay algunos sujetos que nos parecen interesantes. Habíamos pensado en distintas áreas que tenga el blog, ¿no? Un área que trate el tema de la economía popular, que es muy pujante, que hay un desarrollo acá en Viedma, es un desarrollo nacional, ¿no? Pero hay un desarrollo en Viedma con lo que es la CETEP, ¿no? Los movimientos que están ahí adentro. Después los movimientos más rurales con el MTE han generado un impacto fuerte, importante, y nos interesa empezar a tener vínculos y a pensar eso. Después el movimiento indígena que tiene fuerza acá, el movimiento mapuche particularmente también, pensarlo más desde la cuestión urbana, porque somos dos ciudades con un contenido urbano, digamos, más que nada, donde hay comunidades que son urbanas y que son agrupamientos y que están más ligadas no tanto, digamos, a la cuestión de recuperación territorial, como puede ser en las zonas de Bariloche o en la zona de la línea sur, que es una zona cercana a nosotros acá, a unos 400 kilómetros, que es donde viven las comunidades originarias y viven como comunidades, ¿no? Acá lo que hay más es una apuesta por la revalorización de la cultura, la revalorización de la lengua, cierta vinculación con la institucionalidad, con la universidad, que es interesante, y ese es otra pata que nos interesa. Y después la de las ocupaciones de terreno, ¿no? Yo vengo trabajando ese tema, lo trabajé en proyectos de investigación, lo trabajé en mi tesis, quedaron vínculos desde ahí, y me interesa pensar la cuestión de la urbanidad y de cómo, si bien también es un fenómeno nacional, hay temas que tienen características muy propias, ¿no? Viedma es un lugar donde no hay una presencia permanente de organizaciones en el territorio, ¿no? Entonces los territorios generalmente están dominados por los punteros políticos, las juntas vecinales. Acá en esta ciudad gobernó durante 25 años el radicalismo, con ese tipo de lógicas, ¿no? Entonces ha sido muy difícil ingresar que organizaciones autónomas, organizaciones de izquierda, populares intervengan permanentemente en el barrio. Por ahí estas experiencias que yo te decía de la CETEP, los merenderos, son muy nuevas, son de hace 2 o 3 años. Pero las tomas de terrenos que yo analicé un poco en la tesis, vienen del año 2000 en adelante, tienen una carga de independencia, de autonomía absoluta, digamos, ¿no? De gente que por su propia necesidad se organiza, y la verdad que ahí no hay ni partidos, ni gremios, o lo hay muy marginalmente interviniendo. Entonces, esa es la lógica, la dinámica muy propia que tienen las luchas acá en la ciudad. Así que por ese lado. Después otro actor que es importante también es el actor del laburante precario, ¿no? Que está muy presente, que generalmente en una ciudad como la nuestra, en donde es una capital provincial pequeña, en donde el empleo público es muy fuerte, surgió una figura que era la del becado, ¿no? Donde el Estado contrataba en situaciones de mucha informalidad, precariedad laboral, y fue un sujeto importante, y que los sindicatos, por ejemplo ATE, lo tomó como un sujeto a representar, ¿no? Y ha habido avances muy importantes porque la mayoría de los casos se ha logrado que ingresen a las plantas permanentes del Estado provincial. Entonces nos interesa pensar en términos de esa precarización laboral, ¿no? Del que va de la CETEP al que está en una situación ahí subordinada en el Estado, ¿no? Con todas las diferencias que tiene, pero me parece que ese es un núcleo interesante para en el futuro pensarlo desde el blog, ¿no? Bien, y han, digamos, logrado a partir de esta conformación del blog conversar algunas cuestiones más en torno a algún enfoque más de tipo colectivo periodístico, o están sumando algunas voluntades más a nivel de colaboraciones individuales. Claro, no, viene más por ese lado, por gente que yo más vinculada a la cuestión mapuche, entonces escribe sobre esa cuestión, otra más vinculada al feminismo. Le pedimos que haga una crónica sobre ese tema. La verdad que ha sido como un canal de expresión y decir, bueno, ¿qué hacemos? Que hace tiempo nos está costando intervenir, y surgió de esa manera. No sé si avisorarnos desde ese lugar. Tratar de generar un impacto, o de que nos reproduzcan desde otro lado y que esa visión esté ahí reproducida. Por ahora esa es la intención, pero bueno,
Está bueno empezar a vincularse con otros medios, con otras personas que están haciendo lo mismo. Es un fenómeno medio parecido también en otros lados, ¿no? Donde hay gente que arma su blog y arma su espacio. Así que pensarlo desde ese lugar, porque también los otros espacios que no dejan de ser interesantes, alternativos, populares, por ahí están muy ligados a experiencias políticas partidarias, ¿no? Y bueno, tal vez sea un déficit, ¿no? Pero nos cuesta sostener cosas que sean permanentes, ¿no? Entonces, la estrategia es casi de la inmediatez y de lo más económico, que es generar un blog y avanzar desde eso. Así que en principio es seguir avanzando en eso y seguir sumando voluntades que vayan aportando desde ese lugar, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos.